Ahora tenemos en Al Vuelo la presencia de una de las personas que más ha contribuido a la reforma política, a sacar adelante cambios constitucionales, cambios legislativos que contribuyan a mejorar la situación que vive nuestro país y que más está reflexionando en la actualidad sobre las distintas llaves que puedan abrir las cerraduras constitucionales y legales que nos permitirían tener una mejor clase política y un país mejor representado. Fernando Tuesta, politólogo y ex jefe de la OMPE, bienvenido al vuelo. Un gusto como siempre. Estás en silencio, perdón, Fernando. Gracias, Raúl, por la invitación. Tú has publicado un artículo muy interesante que se llama 10 pasos para salir de la crisis política. Algunos de estos pasos han comenzado a cumplirse. Por ejemplo, la fecha cierta de las elecciones, que serían en abril del 2024. Eh, Tú has dicho además que la propuesta de elecciones en 2024, que es la que ha asumido este Congreso y la que esperamos que se confirme en el primer trimestre del próximo año, es el mejor escenario, pues nos da tiempo para hacer todo y hacerlo bien, ¿no? ¿Qué otras cosas faltan y qué te parece el camino que se ha comenzado a andar hasta este punto? Mira, en realidad, luego de la votación del día viernes, eh, un poco frustrante, Sí, porque parecía que no se iban a poner de acuerdo. Hay además una polarización que todos sabemos ha evitado llegar a acuerdos sensatos y pensamos que quizá esto no iba a llevar a buen puerto. Y cada día ha cambiado. El día de ayer yo escribí ese artículo pensando en que probablemente no se iba a llegar a los 87 votos. Pero felizmente algunas bancadas han tomado la importante decisión de estar a favor, de votar por lo que fue inicialmente la propuesta del Ejecutivo, ¿no? Elecciones en abril. sí. Solo que, y esto cambia mucho, pues, ¿no? Entre un día y otro, la situación iba empeorando en términos de contexto y pensamos que quizá, siendo lo mejor lo del 24, muchas voces exigían lo más pronto, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer para que ese lo más pronto no se crea que sea casi de inmediato? Porque de inmediato no se pueden hacer las cosas. Y entonces allí decía, esta es una alternativa, pero con sacrificios, y sacrificios muy importantes, entre otros, por ejemplo, las primarias. Y entonces en ese escenario yo decía, si es así y hay que adelantar mucho y sacrificar cosas, incluso esta elección debiera ser una elección de que complete mandato y no una elección que produzca una nueva representación de 5 años. Pero felizmente el Parlamento lo aprobó. Entonces ya tenemos el primer punto, fecha cierta. Sí. Muchos estarán de acuerdo y algunos descontentos. Esos descontentos llevarán a seguir, digamos, avivando y manifestándose como hasta hace poco. Esperemos que no. Si eso es así, entonces el gobierno y el propio Congreso tienen un respiro. Este respiro, sobre todo el gobierno, va a ser importante para ordenar la casa, que dicho sea de paso, en 2 semanas es un gobierno que ha sido cuestionado por sus decisiones desde el primer día, a tal Sí. punto que en 2 semanas, tú ya los han dicho, han tenido que cambiar de premier. Y el Congreso tiene una nueva responsabilidad, y digo una nueva porque nos ha fallado como Congreso en otras tantas. Entonces, hay tiempo sí, porque con ese cronograma se estaría convocando elecciones en julio, como fecha última, y entonces tienes ya la posibilidad de hacer las reformas que tanto se han estado discutiendo. Allí, sin embargo, se bifurcan o se podrían bifurcar los caminos, Sí. porque todo el mundo dice las reformas, pero nadie dice cuáles. Y no Sí. lo dicen Yo porque tengo una lista. cada uno tiene una agenda. Yo tengo una lista. Vamos a ver con cuáles estás de acuerdo y qué podría faltarle a esta lista. Primarias abiertas, que podrían ser en octubre, y que nos permitirían eliminar el voto preferencial como consecuencia, digamos, concreta. Bicameralidad, renovación del Congreso o como lo llaman los gringos, midterm elections, ¿no? Es decir, cada 2 años y medio se ve si hay una renovación del Congreso
Eh, Reelección de congresistas, empatar la elección parlamentaria con la segunda vuelta, juzgamiento del presidente por corrupción, eliminación de la vacancia y la cuestión de confianza. Sí, ¿Son mira, los importantes? ¿Algunos son los, sobra? ¿Algunos falta? sí, son los importantes, pero las primarias ya es ley. Sí, pero lo que se decía, y yo incluyo eso dentro de las reformas, digamos, la contrarreforma electoral fue justamente contra las primarias e Así incluía es. esto porque cuando los organismos electorales hablan de adelantar las elecciones, dicen que se podría sacrificar justamente las primarias en nombre de la celeridad. Es que lo que pasa es que entre elección, entre convocatoria y elección, no se puede hacer en menos de 9 meses. Entonces, si tú querías elecciones y transferencia de poder el 23, no había manera. No había manera de hacer selección de candidatos e ir de frente a la primera vuelta. Pero estoy de acuerdo que es algo que a los partidos no les gusta, porque esta medida sustrae el Claro, poder que tienen los exactamente. dirigentes y los dueños de los partidos, ¿no? Entonces, ahí habría que hacer, más que reformas, precisiones o delegar a los organismos electorales para que reglamenten. Porque hay dos aspectos que son así la columna vertebral de las primarias, que es que en nuestro caso se debe hacer que los partidos en la selección de sus candidatos sea individual y entonces los ciudadanos votemos de manera preferencial. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las primarias argentinas, ¿no? En las primarias paraguayas que se han realizado ahora último el último domingo, se permite que se postulen por listas. Entonces, ¿qué pasa? Partido X dice vamos a postular por listas. Entonces se enfrentarían listas diversas con candidatos dentro de la misma organización. Sí. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué suele ocurrir normalmente? Se ponen de acuerdo las distintas tendencias y facciones y hacen lista única. Cuando llega el ciudadano y quiere votar por la selección de candidatos de un partido, resulta que no hay nada que escoger. Ya está confeccionada. Esto es lo que ocurre en Argentina, que en nuestro modelo no es así. En Argentina, el 90% de las propuestas de los partidos son lista única. Entonces hay una decepción que nosotros queremos que esto no suceda. Si el Parlamento mete la mano y señala que si es por lista, se acabó. Ujú. Se acabó porque esto es lo que hicieron los partidos también en las internas, que Ya, se han claro. realizado este año. Es decir, hay cosas que son, digamos, el corazón mismo, en este caso de las primarias, que permitiría legitimidad, participación, pero también competencia. Ujú. También Claro, porque competencia si, interna. si solo tienes una lista, digamos, ¿de No qué hay te nada sirve que... tener una primaria? No hay nada, o sea, Claro, no quienes tiene nada votan que en la elegir. primaria no eligen nada. No eligen nada. Así es, en el caso del Parlamento, ¿no? Ujú. Pero el resto estoy de acuerdo contigo que son las claves, ¿no? Hay de orden constitucional la bicameralidad, la posibilidad de reelección parlamentaria, estas son de orden, por ejemplo, eliminar la vacancia por incapacidad moral y Sí, ponerla como incapacidad física y psíquica, pero sí. crear la figura de destitución del presidente de la De juicio República político. Mm. por juicio político en esta figura, ¿no? Entonces, Ujú. yo creo que hay tiempo para eso, hay tiempo para eso. El problema es que hay un fraccionamiento alto en los partidos y que cada uno va a querer colocar, pues, obviamente su agenda. Entonces hay que ponerse de acuerdo. Sí. Y allí debe participar también la ciudadanía a través de sus diferentes formas. No dejar al Parlamento que discuta a puerta cerrada. Los medios deben intervenir, la academia, sociedad civil en su conjunto, es fundamental la participación. Y este espacio de tiempo, que bueno, son como medio año, siempre va a faltar tiempo, pero yo creo que es un espacio que hay que aprovechar. Los medios de comunicación deben abrir al debate y llevar a elecciones del subsiguiente año en mejores condiciones. Hay que ser claro, sin embargo, Raúl, estamos tan hundidos que no Sí. hay reforma que de la noche a la mañana produzca, no sé, pues un país idílico.
¿no? En donde todo es bueno, porque además no es que en anteriores congresos eran muchísimo mejores, pero el de ahora y cada vez más realmente se resiente la calidad y la honestidad de su composición, ¿no? Del Parlamento. Ahora, quisiera entrar a tocar ese tema. Déjame tocar nada más otro que tiene que ver con la formalidad de las reformas que vamos a ver, todo este proceso que se ha emprendido, que me parece que va a ser vertiginoso, emocionante, pero también puede incluir, además de las agendas parlamentarias, contrabandos tipo Rosa Bartra. No, sin duda. En cada caso siempre puede haber un contrabando, ¿no? Por Ujú, ejemplo, las primarias son diseñadas como parte de una propuesta integral. Y entonces, por ejemplo, eh, tú tienes un sistema donde en este momento hay 12 partidos. Entonces, de lo que se trata es abrir la puerta de entrada para que entren más, pero también abrir la puerta de salida para que salgan los que no soportan las exigencias. Si no, no hay oxigenación de la oferta política. ¿Qué quiere decir en el primer caso? Que los partidos, eh, ahora hay 12, hay 15 en proceso de inscripción, está bien que haya como 27, pero tienes que entrar a esta suerte de carrera de obstáculos. En las primarias, de mi punto de vista, debiera también incrementarse el umbral, de tal manera que si es que en las primarias del conjunto de los votos que los ciudadanos aportan no superas el 5%, no debieras pasar a la segunda fase, que ujú, es que los que han sido seleccionados intenten competir ya en la elección ordinaria de Parlamento. Si en ujú, el Parlamento no cumple ese 5%, tampoco pasa, de tal manera que 25 tú vas a reducir a un número más adecuado de partidos que además ya tienen por lo menos una mínima fortaleza. Pero tú no puedes llegar al Parlamento sin tener esas mínimas fortalezas que son organizativas y que además vas a asumir responsabilidades, ya sea de gobierno, ya sea en el trabajo parlamentario. Entonces, ujú. como repito, muchos de estos además van acentuándose en el tiempo. No esperar, repito, que de la noche a la mañana esto cambie, ¿no? Finalmente, Fernando, para tocar el tema que habías mencionado, que es el de la crisis moral, más allá de la crisis política o como, digamos, sustrato de la crisis política, eh, digamos, yo creo que nuestro país debería apostar por construcción de ciudadanía, pero hay mensajes pues muy contradictorios, ¿no? Porque por una parte necesitamos eso, claramente estamos hundidos en términos morales, pero por otra parte el principal constructor de la ciudadanía, que es la educación, de pronto es dinamitado con la contrarreforma educativa. Totalmente de acuerdo, Raúl. En medio de esta batahola, en medio del interés por saber qué ocurre en el Congreso, de qué cosa está ocurriendo en términos de las manifestaciones, el Constitucional acaba de dar realmente un puñal en la espalda a la reforma universitaria. ¿Cómo es posible que una organización tan importante, una institución tan importante, haya apoyado la contrarreforma? Este es deshacerse prácticamente el SUNEDU, este es dar puerta, nuevamente abrir la puerta a estas universidades garaje, a universidades estafa, que tanto daño ha hecho a la educación superior en el Perú. Y esta puede ser de alguna manera también el desempeño de este Congreso, que es parte del problema y va a tener vida por año y medio. Mm. Va a tener vida por año y medio. Entonces, así como el Congreso dice que nosotros hacemos control político, bueno, existe sobre el Congreso el control social, donde los ciudadanos deben estar informados, donde participen sobre todas las vías y que se abran otras para la discusión, la crítica y ese control necesario. De acuerdo, Fernando Tuesta, como siempre, un gusto poder conversar contigo. Hasta No,